Cuando hablamos clínicamente de la hipoxia, nos estamos refiriendo a un estado en el que hay deficiencia de oxígeno en nuestra sangre, es decir, no circula la cantidad suficiente de oxígeno ni en nuestra sangre, por tanto no llega a las células ni a los tejidos del organismo, y esto es tan grave que puede llegar a comprometer la función de todas las partes de nuestro cuerpo. Esta deficiencia de oxígeno puede ser debida a muchas causas. Por ejemplo, una de las más conocidas es vivir a moderadas o altas altitudes, como por ejemplo en Bogotá, de lo cual vamos a hablar ahorita. Por ejemplo, que vivimos acá a 2.640 metros sobre el nivel del mar. Otra puede estar relacionada con algunas cosas como el tabaquismo, por ejemplo, por respirar mucho monóxido de carbono. No sé si de pronto hemos escuchado los casos en los cuales personas mueren incluso intoxicadas por monóxido de carbono o por algunas enfermedades. Cualquier cosa que afecte la posibilidad de tener oxígeno en nuestro cuerpo va a producir estas hipoxias. Ahí el problema es que se va a generar una hipoxia cerebral y resulta que nuestro cerebro es el órgano más sensible a la falta de oxígeno. Entonces, cualquier afectación en la llegada de oxígeno al cerebro va a ser muy rápidamente sensada por nuestro cerebro y puede traer complicaciones rápidas para nuestra función sistémica. En la medida en que pasamos de baja a moderada altitud o alta altitud, esa presión barométrica va disminuyendo. A mayor altitud, menor presión barométrica. Pero los porcentajes de los gases que les acabo de mencionar se mantienen. Es decir, un ejemplo. A nivel del mar, si nos vamos a Cartagena, tenemos una presión barométrica de 760 milímetros de mercurio. De esos 760 milímetros de mercurio, el 21% es oxígeno. Pero en Bogotá, a 2.640 metros sobre el nivel del mar, la presión barométrica va a ser de 560 milímetros de mercurio, es más baja. Y si calculamos el 21% de oxígeno, quiere decir que la presión del oxígeno en el ambiente va a ser más baja. Y en la medida que sigamos subiendo, esto va a irse disminuyendo y cada vez más la presión del oxígeno que nosotros o esa cantidad de oxígeno que nosotros vamos a tener para respirar va a ser menor. Tanto que, por ejemplo, ya por encima de los 12.000 metros sobre el nivel del mar ya es prácticamente imposible vivir si no se tiene algún tipo de aditamento que permita tener oxígeno. Esto pasa mucho, por ejemplo, con los estudiantes universitarios que vienen de baja altitud y tienen que venir a estudiar a Bogotá, donde pasan, por ejemplo, de unas altitudes de 100 metros sobre el nivel del mar, 400 a 500 metros sobre el nivel del mar cuando vienen, por ejemplo, de Villavicencio, cuando vienen de Cartagena, vienen a estar pegados al mar. Claro, entonces ellos allá tienen una presión de oxígeno mucho mayor que la que tenemos aquí en Bogotá, como ya lo vimos, como ya les había explicado. Acá la presión de oxígeno va a ser menor. También va a depender de la tolerancia a la hipoxia que tienen las personas. Todo el mundo no responde igual a la hipoxia. Hablamos de buenos respondedores, hablamos de malos respondedores. Entonces hay personas que pueden subir llegar acá a Bogotá y no sentir nada, como pueden haber personas que llegan acá a Bogotá y realmente sienten todos estos síntomas que les acabo de mencionar, incluido, por ejemplo, también algunos subjetivos como la sensación de falta de aire, sensación de ansiedad, y más si de pronto son personas que de por sí sufren de ansiedad, ante la hipoxia pueden ponerse más ansiosos, presentar dolor de cabeza, mareo, fatiga, náusea, como mayor sensibilidad al frío, hasta visión borrosa. El efecto es mucho menos marcado, el efecto de la hipoxia sobre niños y adolescentes, que cuando ya son adultos, en donde sí vemos estas adaptaciones que les acabo de describir, vemos marcadamente que ya los incrementos en esa capacidad de transportar oxígeno está muy relacionada con una respuesta crónica a la altitud, a la hipoxia que se encuentra en la altitud. Y sin embargo, las mujeres van a estar siempre, antes de la menopausia, las mujeres van a estar siempre con valores más bajos de esa hemoglobina que los hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque las mujeres tienen mayor capacidad de ventilar. Entonces, al ventilar mejor,
el cuerpo muy inteligente dice, bueno, si tienen tanto oxígeno para ventilar, pues no necesitan tanta capacidad de transportar ese oxígeno y no producen tanta hemoglobina como si lo hacen los zombies. La hipoxia silenciosa es aquella en la que hay una disminución en la saturación de oxígeno en la sangre. Nosotros normalmente cuando nos ponemos un aparatico que se llama un pulsoxímetro, estamos saturando aquí bien adaptados, ya personas adaptadas a la altura, ¿sí? No el que llega del nivel del mar a Bogotá, sino el que ya está acá nosotros. Entonces saturamos al 97%, 96%, eso es lo normal, ¿sí? Si nos ponemos el aparatico. Resulta que en la hipoxia silenciosa esa saturación disminuye y normalmente lo que debería pasar es que si está disminuyendo la saturación de oxígeno dentro de nuestro cuerpo, pues que respondiéramos de alguna forma para tratar de mejorarlo. En ese caso, por ejemplo, respirando más fuertemente o nos sintiéramos cansados, fatigados, muchos de los síntomas que ya les mencioné. Pues resulta que en esta hipoxia silenciosa no pasa eso. El sujeto se está desaturando, se está perdiendo el oxígeno en nuestro cuerpo, pero no hay ninguna dificultad respiratoria, no hay síntomas de nada, o sea, la persona sigue normal y sin embargo la saturación de oxígeno baja. En muchos casos de COVID-19, eso es un problema porque en muchos casos de COVID-19 es lo que está sucediendo y puede ocurrir esta hipoxia silenciosa. Algunos dicen que durante la segunda semana de la enfermedad, 5% o no se sabe si más de los pacientes pueden cursar con hipoxia silenciosa. Y la consecuencia de esto es que los pacientes solamente presentarán síntomas cuando la saturación de oxígeno ya es muy baja, ¿sí? O sea, ya cuando, mejor dicho, entran en un estado crítico, habiéndose podido tratar cuando estaba en un estado leve. ¿Pero por qué no se trata en un estado leve? Porque el paciente ni se da cuenta o ni refleja síntomas ni signos de dificultad respiratoria. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.